Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra. ¿Alguien pudiera recordarme de qué nos estuvieron hablando la semana pasada? ¿Alguien así rápido que me pueda recordar el mensaje que nos estuvieron compartiendo? ¿Cuántos seguimos el mensaje de la semana anterior? Levante su mano, por favor, para saber quiénes sí, quiénes no. Nada más 2 personas, 3 personas solamente escucharon el mensaje esos 8 días, 4, 5. ¿Ok? 5. ¿De qué nos hablaron la semana anterior? ¿Recuerdan ustedes? Así es. Fuimos apartados para Él. ¿Alguien más? ¿Solamente? Bien. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 17, hermanos, si son tan amables de acompañarme para darle lectura al versículo número 20 y versículo número 21. Dice así el texto, verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un propósito, hay varios propósitos más bien, por el que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo, está orando por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos compartía nuestro hermano la semana anterior que el Señor estaba orando por la santificación de sus hijos. El Señor estaba orando por la santificación de sus hijos. Él estaba orando, estaba haciendo una oración, podemos decir, completa, integral, por cada uno de los que estamos hoy aquí, de los que hemos creído en su nombre y de los que han de creer en Él, ¿sí? Estaba el Señor orando entonces por aquellos apóstoles primeramente, ¿sí? Estaba orando por los que le había dado, dice Él, y en este caso estaba orando exclusivamente en ese momento por los apóstoles primero. Claro que en esa oración estaba implícito, pero creo que nos dice también por los que han de creer, ¿sí?, en la palabra de ellos. Está implícito, ¿verdad? Tal vez podemos decir, creo que se olvidó de mí, creo que no estuvo orando por nosotros. Decía, el texto dice, mas no ruego solamente por estos, por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Andrés, por Bartolomé, por Mateo, Santiago, etcétera. No solamente estaba orando por ellos, no solamente dice el texto, no ruego solamente por estos. Entonces, hermanos, vamos ya viendo, ¿sí?, por quienes estaba o continuaba la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor nos ayude a entender esta palabra que tú y yo vamos a recibir en este día. Padre, gracias te damos por tu palabra primeramente, que tienes delante de nosotros, que hoy tenemos delante. Rogamos, Señor, que esa palabra venga y sea grabado en nuestro corazón. Que esa palabra, Dios, produzca fruto, Señor. Que de esta palabra que hemos estado oyendo y que vamos a oír hoy, Señor, haya mucho fruto, Señor, al 100 por 1.
Solamente tu Espíritu Santo puede producir ese fruto. Rogamos de tu intervención, porque tuya es la obra y tuyo es el reino. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, estaba orando, te decía yo, nuestro Señor Jesucristo, por aquellos que habían de creer en la palabra, no solo aquellos en el sentido cercano, sino aquellos que iban a creer más adelante. Por supuesto que no estaba en ese momento, no estaban todos los que habían de creer. Se están y se siguen añadiendo día a día muchas personas, se siguen añadiendo a ser hijos de Dios, en el sentido de que están creyendo cada día más personas en su nombre por la palabra predicada, su palabra anunciada en diferentes lugares. Antiguamente creíamos algunos que teníamos, por así decir, como que la revelación del Evangelio únicamente a este grupo. Hace algunos años pensábamos de esa manera, como que Dios ha escogido a Puebla, ha fijado sus ojos en Puebla, en la ciudad, por ejemplo, en el estado, y que la iglesia escogida éramos solamente nosotros. Yo creo que hoy el Señor tiene mucho pueblo. Sí, este no es todo el pueblo que tiene Dios. Yo creo que tiene pueblo en otros lugares de esta ciudad, de este estado, de esta república, porque han creído en el nombre de Jesucristo, y todo lo debemos a una persona, a Jesucristo primeramente, quien estuvo orando, que estuvo intercediendo por aquellos apóstoles. Y hoy tenemos, hermanos, la primera, segunda carta del apóstol Pedro. Hoy tenemos la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Hoy tenemos los evangelios de personas que estuvieron también casi vivieron en el mismo tiempo de Jesús. Por ejemplo, Mateo, Lucas, que más adelante investigó, dice la Escritura, inicia él, y diciendo que él investigó todas las cosas a fondo y quiso presentarlas a su amado discípulo Teófilo, y quiso él presentar el Evangelio de Lucas. Y hoy muchos hemos creído por la palabra de esos apóstoles, que como aún dice Juan, hermanos, Juan el apóstol dice lo que vimos, lo que conocimos, lo que nuestros ojos vieron acerca del Hijo de Dios, acerca del unigénito, acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso anunciamos. Entonces, varios de nosotros hemos creído, hemos llegado a la fe, como dice el apóstol Pablo, por el oír. El libro de Romanos, capítulo 10. Hemos conocido a Jesucristo porque alguien, Dios utilizó para poder darnos a conocer el Evangelio. Eso quiere decir que, como dice Romanos capítulo 1, el Evangelio de Dios tiene poder para salvación. Si el Evangelio de Dios tiene poder para salvación, no es por tu predicación, no es por tu manera de enseñar, no es por tu elocuencia, es porque Cristo ha orado, y puedo asegurar que Él sigue orando en este momento para que a la palabra que nosotros compartimos en su nombre haya fruto. Para que a la palabra que tú y yo compartimos, porque es la gran encomienda que el Señor nos ha dejado, es la gran misión a la que tú y yo debemos de estar dedicados, a anunciar el Evangelio de Dios, a Jesucristo crucificado, a Jesucristo el Señor, el único, al Evangelio que tiene poder para salvación. Tú y yo tenemos la misión de compartir el Evangelio. Pablo decía: soy deudor a la carne, soy deudor a los griegos, a los judíos, soy deudor, decía él, a todos, a los gentiles. En el sentido de que el Evangelio a mí me llegó por gracia.
Cristo me reveló su palabra, Cristo me reveló el evangelio a mi vida. Entonces yo tengo que corresponder predicando, anunciando las buenas nuevas. Ese es, creo, uno de los propósitos por los que el Señor estaba orando en ese momento. Así que tú no eres una persona, por así decir, que no importas dentro del cuerpo de Cristo. No es que tú seas menos que otros hermanos. Cristo te ha considerado, Cristo ha traído su salvación, ha traído su perdón a tu vida para que tú testifiques también, no solo con tu vida, con tu boca y con tus labios, aquel que has conocido, aquel que te fue revelado, aquel que estando perdido, que estando descarriado, te halló, te encontró, te tomó en sus brazos, te puso en su hombro y te trajo a su familia, a su redil. Hemos sido salvos por gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos en gran deuda. Y si decía nuestro hermano Alejandro hace algunas semanas, si hoy tú y yo estamos aquí, hermano, si hoy estamos tú y yo aquí, es por la oración de nuestro Señor Jesucristo. Es porque Cristo ha orado por cada uno de nosotros, para que caminemos, para que perseveremos, para que no abandonemos el camino, etcétera, hermanos. Y vas a crecer. La semana anterior oíamos, hermanos, vamos a ser santificados si nosotros permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra. Vamos a permanecer, vamos a perseverar, vamos a crecer espiritualmente. Y este término que te digo de crecer espiritualmente tal vez sea desconocido para ti, pero es claro cuando alguien se ha sentado a los pies del maestro para ser enseñado, para ser discipulado. Es claro, es visible a los ojos de sus hijos, de los hijos de Dios, cómo aquel hermano o aquella hermana está creciendo espiritualmente. Es muy visible, es palpable. Pero también es palpable y es visible, hermanos, cuando nosotros hemos dejado de ser santificados por Cristo y por su palabra. Es claro, también es visible a los ojos de los hijos de Dios. Es visible cuando tu amor por Cristo mengúa, cuando baja, cuando disminuye. Es claro también, pero es clara también tu consagración a Dios. Es claro también cuando tú permaneces en Él para andar en sus pasos, en sus caminos, para que tu vida y tu alma sea santificada. ¿Alguien vio nuestra publicación de cómo se llama el tema de este día? ¿Cuántos siguen nuestra página? Si no, déjenme recomendarles nuestra página en Facebook, Iglesia Bíblica de Puebla Sublime Gracia, para que nos vayan siguiendo domingo a domingo, semana a semana, y vayan viendo nuestros temas que vamos a compartir. Si no no le has dado me gusta o no sigues nuestros mensajes, te invito a que lo hagas, aún a que compartas nuestros temas. El tema de este día, unidad de la iglesia, la oración de Cristo. Jesucristo estaba orando por algo aquí. Estaba orando por algo. Y la pregunta es, ¿las oraciones de nuestro Señor no han sido respondidas? ¿Reciben o no reciben respuestas? ¿Ha recibido respuesta a la oración de nuestro Señor? ¿Cuándo se hizo esa oración, hermanos? Hace 2000 años, un poco más de 2000 años. Que nuestro Señor Jesucristo, este versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Decía, hay un objetivo al orar, al interceder al Padre, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo estuvo orando por esto, es que para Él es muy importante tu vida y tu alma. ¿Qué más puedo decir? Si nuestro Señor Jesucristo estuvo orando por la unidad de la iglesia, es porque también el Señor conoce nuestra vida. Es porque el Señor también conoce que tan solo te dejan soltada la rienda un poquito, tú empiezas a caminar por tu propio lado. Es que apenas si te perdemos de vista y tú andas, no sé por dónde andas. Es necesario que tú y yo entendamos esta gran oración que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo al Padre, al dueño de la obra, de la mies, por cada uno de los que estamos hoy aquí, aún de los que no han creído. Es una oración muy importante, es una oración muy especial. Podemos decir, como compartía nuestro hermano hace 8 días, es la oración sacerdotal. Del sumo sacerdote, era la oración del sumo sacerdote en la tierra, Dios en la tierra. Y el sumo sacerdote, cuando venía y se presentaba delante de Dios, le dice que traía ahí el pectoral, etcétera, y en ella venían las 12 tribus de Israel. Así que cuando oraba el sumo sacerdote por el pueblo, se estaba refiriendo a todos, a todas las tribus. Se presentaba él solo en nombre de todas las tribus, y nuestro Señor Jesucristo en este momento estaba orando no solo por las 12 tribus de Israel, estaba orando por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las ciudades, por todo el mundo. Es tan importante entonces la oración que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Si para ti no es importante, para la iglesia, los que hemos creído, debe de ser muy importante, hermanos. Debe ser muy importante, hermanos. Ha de ser, le hemos de dar mucha importancia a este tema de la unidad. El Señor conoce nuestro carácter. El Señor conoce qué tan fácil nos descarriamos también, qué tan fácil nos desviamos. Cuando nosotros leemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, hay muchos que creímos ya no siendo muy muchachos. O sea, ya la necedad la traíamos bien arraigada en nosotros. Hay algo que aparta la necedad del corazón del muchacho. Es la vara, ¿verdad? La corrección. Y varios de los que creímos siendo ya adultos, creímos ya muy amañados, no sé cómo decir, con muchas concupiscencias. Tendemos más a lo malo que a lo bueno. Tendemos a buscar más lo malo que lo bueno. Podemos de repente descarriarnos. Podemos volver a nuestra vida pasada. Si tú y yo verdaderamente no hemos creído y no hemos nosotros atendido a las palabras de nuestro Señor. Jesucristo nuestro Dios entonces estaba orando por ese cuerpo, por esa iglesia. Un hombre de Dios llamado D.A. Carson señala que la unidad por la cual Cristo por la cual estaba orando Cristo no se alcanza buscando con entusiasmo un bajo denominador común en lo teológico, sino por la adherencia común al evangelio apostólico. Son las palabras de este hombre, dice, refiriéndose al texto, al versículo que tú y yo estamos leyendo, estamos estudiando, que está ocupando este día, nos está ocupando este día. También por un amor
que se sacrifica con alegría. Es importante lo que dice este hombre. Por el compromiso, ¿sí?, sin intimidaciones, con los objetivos compartidos de la misión encomendada a los seguidores de Jesús. Nuestro Señor estaba orando, no estaba orando más por un simple conocimiento teológico, de si nos ponemos de acuerdo en creer doctrinas secundarias o no. El Señor no estaba orando para que nos pusiéramos de acuerdo en ese sentido, de que si Cristo viene primero, que si la tribulación viene antes, que si el milenio es después de esto, que si es antes de esto, que si yo debo de ponerme la vacuna, que si no me la pongo, etcétera. Mira, no estaba orando nuestro Señor por eso. No estaba orando nuestro Señor Jesucristo por estas cosas. No estaba orando, sino porque tú y yo podamos creer, podamos abrazar juntos la doctrina apostólica, creerla y vivirla enseguida. Vivirla, compartirla con nuestros hermanos, por ese amor sacrificial también. Es lo que está diciendo Carson, este hombre de Dios, que podamos juntos caminar. No sé cuántos han leído El progreso del peregrino. Es un clásico de clásicos en el cristianismo que creo que la mayoría ya hemos de haber leído. Yo no sé cuántos han leído El progreso del peregrino, levante su mano. Varios. Los que no han leído, les recomiendo El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. En ella, por ejemplo, nos encontramos en diferentes momentos donde cristiano convive con otros cristianos. Y cristiano quiere que los demás sigan ese mismo camino, ese mismo sendero. Quieren que lleguen también junto con él a la ciudad celestial. Y cosa curiosa, se encuentra con un hombre llamado locuacidad. No sé si recuerdan a locuacidad. ¿Alguien se acuerda de locuacidad? ¿Sí se acuerdan o no? Locuacidad era un hombre que parecía cristiano, que exactamente se dirigía, parece que al mismo lugar. Y sucede que hablaba como cristiano, se comportaba como cristiano, y el otro hermano que iba junto a cristiano le dice: oh, yo creo que identifico a ese hombre. Es locuacidad. Es conocido en el pueblo por filosofar. Cuando empiezas a hablarle de política, te habla de política. Cuando te empieza a hablar hablas de deporte, conoce de deporte. Cuando hablas de Dios, conoce de Dios. Conoce, es más, el evangelio. Pero no vive el evangelio. En su casa es un hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no camina con aquellos verdaderamente, y cuando su vida es expuesta o es confrontada, locuacidad mejor se aparta del camino, porque no era uno con aquellos que se dirigían a la misma ciudad celestial, porque no habían creído en la misma doctrina que varios hemos creído aquí, que solamente es por gracia, por la fe en Jesucristo, que se puede ser salvo. ¿Y por qué digo que tenemos que estar unánimes en ese sentido? Porque hay algunos que creíamos antes que eran nuestras obras las que nos salvaban. Los que tenemos tal vez 15 años, 12 años, 10 años podemos decir. Los que tenemos que hemos creído 10 años atrás y estábamos en este grupo, creíamos que la salvación era por obras, por fe y por obras, pero era más por obras que por fe. Así que si tú no hacías obras, Dios no está contigo y estás perdido. Pero hoy creemos que la salvación es solo por gracia.
es solo por la fe en Jesucristo. Es solo por fe en Jesucristo. Y por el compromiso que hemos hecho aún con ese evangelio que hemos tú y yo creído y abrazado. Cristo nos hizo salvos por su gracia, por su misericordia. No hemos hecho nada nosotros. Hemos entendido aquí que aún el mismo Espíritu Santo ha traído arrepentimiento a nosotros. Hemos entendido aún que la misma fe es un regalo de Dios. Es un regalo que el Señor trae a nuestras vidas. El que dijo consumado es, fue Cristo. Y si por las obras hoy podemos ser salvos, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en este mundo si solamente por obras hoy podemos ser salvos? Las obras no murieron en la cruz por nosotros, fue Cristo el que murió en la cruz por nosotros. Quisiera que me acompañes al libro de Efesios, capítulo número 4. Yo quisiera compartirte aquí. Pablo menciona aquí 7 características de dicha unidad creada por el Espíritu Santo, hermanos. Efesios capítulo 4, verso número 3, dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta unidad, hermanos, solamente la produce el Espíritu Santo. Solamente lo produce el Espíritu Santo, es decir, un cuerpo. Mira, a veces crees tú, o creemos varios, que no necesitamos de otros hermanos. Pero Dios en la Biblia compara a la iglesia como un solo cuerpo. No sé cuántos estemos de acuerdo en eso. Levante su mano, ¿quién no está de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? Pero Dios compara a la iglesia con un cuerpo humano, en el cual, dice la Escritura, todas las coyunturas están unidas entre sí. Es decir, el dedo no es más importante que los ojos. Los dedos de las manos, de los pies, necesitan de las otras partes del cuerpo para poder vivir. ¿Estamos de acuerdo? Un día llega a casa, córtate un dedo y después trata de pegarlo otra vez, verás que ya no pega después de 2 o 3 días. Tú necesitas del cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo o los demás miembros. Tú necesitas de los miembros del cuerpo de Cristo, como los miembros del cuerpo de Cristo necesitan de ti. No sé si sabías eso, pero la naturaleza nos enseña eso. Que todos los miembros están unidos y no pueden separarse. No pueden vivir lo que conocíamos hace años, los que tenemos los que tenemos 40 y más, entendemos que no somos como el llanero solitario. A lo mejor nos acordamos de esa serie, varios de los que estamos un poquito ya grandecitos. Dijeron, hermano, un poco chavorrucos, ¿verdad? No hay llaneros solitarios en el cuerpo de Cristo. Si tú no estás de acuerdo, si tú no crees esto, no crees a la doctrina de los apóstoles. Tú has hecho una doctrina de ti, tú mismo. Has fabricado una doctrina, no sé de dónde la sacaste, pero no es la doctrina de los apóstoles. Aquí dice un cuerpo. Solícitos, dice el apóstol, solícitos
en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quién crea esa unidad, hermanos? Dice el Espíritu. Es decir, si tú no guardas esa unidad de estar en ese mismo cuerpo, tú estás rompiendo la unidad y no estás viviendo en la unidad del Espíritu. Por eso decía, tú no estás creyendo a la doctrina de los apóstoles. Tú has creído en una doctrina de ti mismo, que has hecho, que has fabricado. El hombre es bueno para fabricar y para inventar cosas. El ser humano tiene tal capacidad también para crear doctrinas. También para crear doctrinas, hermanos. Para crear sus propias enseñanzas. Para crear y para interpretar la Biblia aún muy a mi forma, como mejor me acomode. Tú y yo tenemos esa capacidad, por si no lo sabías, tenemos esa capacidad de romper la unidad. Por eso el apóstol, hermanos, no solamente el apóstol Pablo aquí a los Efesios, lee la carta a los Corintios. Lee las cartas a los Corintios y verás que habían otras personas que también no estaban viviendo en esa unidad, y esos son exhortados. El apóstol aquí exhorta a guardar la unidad del Espíritu. ¿A qué unidad? A esa que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17 estaba orando. Estaba intercediendo, hermanos. Estaba intercediendo, y yo creo que en este momento sigue intercediendo, porque tú y yo guardemos la unidad del Espíritu. No sé cuántos estamos, no sé si estoy siendo claro más bien. No sé si me estoy explicando, pero si no me estoy explicando, dígame por favor. No quiero pensar que me estás entendiendo o que sí me estás captando cuando creo que no me estoy dando a entender o no sé qué esté pasando. Pero es importante porque nuestro Señor Jesucristo, en esta última oración que estaba haciendo en la tierra, para Él era muy importante que aun cuando se leyera esta carta en las iglesias, como lo estamos haciendo ahorita, lo podamos comprender. Podamos comprender sus palabras, podamos entender en nuestro mucho o poco entendimiento, podamos entender cuál es el mensaje que nuestro Señor quiere dejarnos. Entonces, si pertenecemos a un mismo cuerpo, tu vida tiene que bendecir a los demás. Tu vida tiene que bendecir a los demás. Segundo, dice aquí, un cuerpo y un espíritu. Hermanos, hemos sido todos los que han creído en Él, en Jesucristo, hemos sido bautizados por un mismo espíritu, hermanos. Por lo tanto, tenemos que guardar esa unidad. Tenemos que guardar esa unidad. De no hacerlo así, de estar rompiendo la unidad de la paz. De hecho, aquí mismo el apóstol nos dice que restituyamos. Que si nos damos cuenta que estamos rompiendo esa unidad, no estamos siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu, quiere producir arrepentimiento en nosotros. Que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, a partir del verso 17 en adelante. Que ya no andemos en la vanidad de nuestra mente. Hermanos, cuando alguien empieza a romper la unidad del Espíritu, anda en la vanidad de su mente. Y dice el apóstol que ya no andemos conforme a la vanidad de nuestra mente. Que ya no andemos como andábamos antes.
nos mandábamos solos, hacíamos solos lo que queríamos, iba para acá, iba para allá y me mandaba. Pero ahora rindo cuentas a un Dios, porque hay un espíritu en mi vida que también gobierna la vida de mi hermano, de mis hermanos, y creo que debemos de vivir en ese espíritu, guardando esa unidad. Estamos persiguiendo una misma cosa, a menos que estemos engañados, a menos que hayamos creído otro evangelio y estemos siguiendo otra doctrina. Tercero, una misma esperanza, dice aquí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice Pablo a los colosenses, ¿no? ¿Es para vosotros Jesús la esperanza de gloria? Si en verdad tú estás esperando a Cristo, creo que lo estás haciendo con tus hermanos. Y estás haciendo lo mismo que tus hermanos, estás adorando con tus hermanos, estás trabajando con tus hermanos, te estás involucrando con tus hermanos en lo más que puedas. Entendemos que hay limitaciones en algunas personas, pero creo que en lo más que se puede está con sus hermanos, porque está guardando la unidad del espíritu. Está buscando guardar la unidad del espíritu. Está buscando ser unánime en el cuerpo de Cristo. En verdad que todo esto implica, como decía Carson, un amor sacrificial, o como lo entendemos también, un amor ágape. Es lo mismo, un amor sacrificial, no solamente por Cristo, sino también por la iglesia, por sus hijos. Está practicando un amor sacrificial continuamente, constantemente. Y para eso, hermanos, el servicio, por ejemplo, se requiere de una unidad, hermanos, para que esta iglesia funcione. Para que cuando llegamos aquí, los instrumentos aún estén puestos ya. De verdad que se requiere unidad. Se requiere unanimidad. ¿Y sabes qué difícil es que alguien guarde la unidad? Qué difícil es. No sé si lo has visto. Pero mira, yo no sé si alguien de ustedes tenga un trabajo secular. Pero en los trabajos cada quien a veces hace lo que quiere. Quieren mandarse solos, a veces pues entran como ayudantes y quieren ser los jefes, etcétera. A veces es difícil que se pongan de acuerdo las personas. Es difícil, hermanos. Es difícil que en un hogar se pongan de acuerdo en algo. Es difícil que en una escuela los alumnos se pongan de acuerdo en algo. Es difícil que en una colonia o que lo que se quiere hacer, la gente se ponga de acuerdo en algo. Es difícil. Hay desacuerdos, hay inconformidades. Bueno, pero eso solo pasa allá, hermano. Pues en la iglesia, como dice el texto aquí, como a veces andamos en la vanidad de nuestra mente, queremos traer exactamente eso a la iglesia. Y no guardamos la unidad. Y no guardamos la unidad del Espíritu. No entendemos que hemos sido bautizados con un mismo Espíritu. No entendemos que tenemos la misma, perseguimos la misma esperanza. No entendemos. No entendemos eso, hermanos. Cuarto, dice aquí, verso 5, un Señor. Tenemos un mismo Señor. Un mismo Señor. Aquí nadie murió por ti.
No es que estás siguiendo al hermano X, al hermano y él es como tu mentor y en todos los sentidos y lo que él diga. Hermano, yo sé que hay hermanos que bendicen grandemente, pero Él no murió por nosotros, murió Cristo. Y cuando se trata de guardar la unidad, nos sujetamos a ese mismo Señor, a Jesucristo, hermanos. Nos debemos a Él, nos debemos a Cristo, ¿ok? Sigue diciendo una fe, hermanos. Por eso yo decía, a menos que tú, si no guardas la unidad del Espíritu, a menos que tú creas en otra cosa, tengas otra fe, yo no sé en qué apóstol, no creo que sea de los apóstoles, pero aún cuando tú lees el libro de los Hechos capítulo 2, dice el verso 34 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, etcétera. Ellos perseveraban unánimes. O sea, esto que te estoy hablando no es algo nuevo. La primera iglesia en el Nuevo Testamento, después del Pentecostés, comenzó a vivir de esa manera. En esa misma unidad, hermanos, en una misma fe. ¿Qué más? Un mismo bautismo, dice aquí, un bautismo. Hemos sido bautizados porque hemos conocido a Cristo, hemos sepultado nuestros pecados, ya no andamos en la disolución de nuestra carne, ya no andamos conforme a los deseos pecaminosos y carnales. El apóstol aquí nos exhorta más adelante a que hagamos morir ese odre o ese viejo hombre, que hagamos morir ese viejo hombre, hermanos. Todo gira alrededor de una cosa: guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué más sigue diciendo? Verso número 6, un Dios y Padre de todos, hermanos. Un Dios y Padre de todos. Tenemos un mismo Dios y todos tenemos un mismo Padre. Eres muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Eres muy importante, aunque me digas, sí, hermano, yo soy muy torpe, aquí no hay ninguno menos. Tú eres muy importante dentro del cuerpo de Cristo, de su iglesia. El Señor te ha comprado con su sangre, igual que nuestro hermano que predica, nuestro hermano que sirve aquí, que sirve allá. Tú también has sido comprado igual que aquel otro hermano o aquella hermana. Por el mismo precio has sido comprado. Para que no digas que tú vales menos. A mí me compró por menos. No vales menos. No eres menos tampoco. Eres un hijo de Dios. Y como tal debes de comportarte, debes de dirigirte. Entiende cuál es tu vocación en este mundo y en este cuerpo. ¿Qué podemos decir? O sea, el mejor ejemplo de unidad, hermanos, ¿en quién lo vemos? El mejor ejemplo de unidad, podemos decir, es Cristo. Es el Padre, el Espíritu Santo. ¿Qué mejor ejemplo de unidad? Volvamos a Juan capítulo 17, hermanos. Verso 21. Como tú, verso 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si ellos guardan la unidad con nosotros, el mundo va a creer que tú me enviaste. Entonces, para que no digas, es que no hay buenos testimonios, es que no hay a quien poder imitar,
el hermano como que es muy frío, es muy tosco, no sé qué puedas decir de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hermanos, yo no sé qué puedas decir, pero ¿sabes qué? Aquí nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo se ponen como ejemplo para nosotros. Se ponen como ejemplo para tú y para ti y para mí. Entonces, el ejemplo a seguir aquí, a imitar aquí, hermanos, fue exactamente, y cuando decimos unidad, no solamente es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo buscan una misma cosa, tienen un mismo propósito, etcétera. Jesucristo, siendo en forma, dice la Escritura, de hombre, se tomó forma de hombre, de siervo, sin embargo, Él era Dios. Él, cuando estaba, recordamos el capítulo 5, donde el Señor se presenta, el Padre y yo, el capítulo 10, también, verso 31, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. No solamente tenían los mismos propósitos, tienen la misma esencia, hermanos. Tienen las mismas cualidades divinas, hermanos. Tienen los mismos atributos divinos. Jesucristo tiene los mismos atributos divinos que el Padre. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos divinos que el Hijo y que el Padre. Y siendo iguales en esencia, en divinidad, también son iguales buscando una misma cosa. Entonces, decía yo, hermanos, esta oración que nuestro Señor está haciendo revela, hermanos, lo que Él quiere que tú y yo imitemos. Nos está mostrando lo que tú y yo quiere que sigamos. El Hijo nunca hizo nada que no estuviera de acuerdo el Padre. El Espíritu Santo no hace nada que no sea solo glorificar al Hijo y glorificar al Padre. El Padre no hace nada que quiera hacerlo por su propia cuenta, sino que están de acuerdo en ese sentido. Entonces, el Padre y el Hijo, hermanos, están unidos, puedo decir primeramente, ¿cómo te pudiera decirte? En motivación, es decir, están igualmente comprometidos con una misma, con la gloria de Dios en este caso. El Padre y el Hijo están movidos o son movidos por una misma cosa, por una misma motivación, buscar la gloria de Dios. Y si te digo que el Padre y el Hijo buscan la misma cosa, creo que tú y yo debemos de buscar también lo mismo, la gloria de Dios. Debemos de perseguir lo mismo, hermanos. El Señor dijo así: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo, en el verso 21, en el verso 1, perdón, de este capítulo. El Hijo buscaba glorificar al Padre y el Padre buscaba glorificar al Hijo. Es decir, nadie buscaba su propia gloria, nadie busca aquí su propia gloria. Y para que tú y yo vivamos en esa unidad, necesitamos primero permanecer en Él, gozar de esa misma comunión con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo, tú y yo, para que podamos guardar la unidad. Cuando tú y yo no estamos guardando la unidad, no estamos permaneciendo en Él, es claro que empezamos a vivir una vida desordenada. No sé si te gusten esas palabras o si me explique con esas palabras. Empiezas a vivir una vida desordenada. Y la Escritura dice que todo sea hecho con orden. Y dentro del cuerpo de Cristo todo se tiene que hacer en orden.
cuando no estamos permaneciendo en Cristo, es claro que nuestra vida empieza a vivir, empieza a resucitar la carne dentro de nosotros. Empieza a salirnos el orgullo, empieza a salirnos la vanidad, empieza a salirnos eso que hemos sepultado. Pero el apóstol Pedro dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos atraídos, dice Santiago también, conforme a nuestra concupiscencia. Ese viejo hombre quiere levantarse otra vez. Y cuando nosotros no estamos permaneciendo, uno, en la unidad, dos, en Cristo, primero en Cristo y luego en la unidad del cuerpo, en el cuerpo, empezamos a vivir de una forma desordenada. Por lo tanto, ¿cuánto necesitamos, hermanos, que estemos buscando lo mismo? Que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Estamos siendo santificados. ¿Sabes cuánto me ha bendecido que el hecho de que en algunas reuniones que se tienen, aunque sea en diferentes lugares, cuando nos conectamos, cuánto bendice el comentario de cada hermano? No sé si estén de acuerdo, pero ¿cuánto bendice el comentario de cada hermano y cada hermana? ¿Cuánto bendice oírlos? ¿Y cuánto bendice verlos también? Aunque algunos a veces no prenden cámaras, ¿verdad? Pero ¿cuánto bendice, hermanos? Porque estamos siendo discipulados. Estamos siendo discipulados por Cristo a través de nuestros hermanos, a través de la iglesia. Porque todos estamos buscando la gloria de Dios. Estamos buscando la gloria de Dios. Entonces, el Padre y el Hijo, hermanos, el Espíritu Santo están unidos en la visión, hermanos. En la misma visión, hermanos. Buscan lo mismo. Están buscando lo mismo. Y yo creo que si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo, hermanos, tienen la misma visión, creo que la nuestra no tiene que ser, no es diferente, no debe ser diferente. Estamos buscando qué Dios quiere hacer en su iglesia. Y cuando entendemos la visión, hermanos, cuando entendemos hacia dónde Dios quiere dirigirnos, como iglesia y como cuerpo, caminamos en un mismo sentido. Caminamos en un mismo sentido. El Padre y el Hijo, hermanos, están unidos también en la verdad. En la verdad, ¿en qué sentido? Dice nuestro Señor en el versículo 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, yo les he dado tu verdad, yo les he mostrado, les he dado a conocer tu nombre. El Señor Jesucristo, hermanos, reveló al Padre. El Espíritu Santo reveló al Hijo, a nosotros. Y el Hijo aquí quiere revelar, dice, yo les he dado tu palabra, la cual es suficiente aún para guardarlos, para llevarlos a la madurez. Y decía el pastor la semana anterior que una evidencia de que tu vida está siendo santificada es que tienes hambre de la palabra. Una evidencia de que tu vida está siendo santificada es buscas la palabra de Dios. Y hoy tenemos acceso con toda libertad a la palabra de Dios. Nos ha dado su palabra y quiere que permanezcamos en esa palabra, quiere que permanezcamos en la doctrina, que seamos uno, dice la Escritura. Si alguien está cansado, no tengo problema de que te levantes, de que camines allá atrás. No me interrumpen nada. Si alguien está cansado y quiere levantarse, con toda confianza. Ya voy a terminar.
Dicen que cuando decimos ya voy a terminar es que todavía nos faltan 20 minutos, pero no, ya voy a terminar. Hermanos, debemos de buscar esa misma visión, debemos de caminar en esa misma verdad, debemos de caminar en esa misma verdad. Y para ello Dios ha dejado muchos recursos. Está un grupo de prediscipulado que estamos llevando cada enseñanzas, un jueves cada 15 días. Si usted no está añadido, le invito a que lo haga. Lo invito a que se añada a ese grupo, a unirse a ese grupo, para que su vida sea bendecida, siga conociendo de la voluntad de Dios. O sea, hay recursos, Dios nos ha dejado muchos recursos, nos ha dejado su verdad, el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, dice la Escritura. Si el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad, hermanos, solo seamos humildes y sujetos. Seamos sujetos a Él, a su voluntad. Y no estemos ahí peleando con Dios, resistiéndonos a su llamado, a su voluntad, a su dirección. No sea rebelde, pues, como le dijo no sea rebelde a la visión celestial. O sea, no hay nuevas revelaciones, tenemos la revelación celestial. Aquí, la palabra de Dios, la revelación impresa ya en la Escritura. Tenemos que guardar esa unidad, hermanos, buscando la santidad, sin la cual, dice Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. El Jesucristo nuestro Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermanos, buscan y dice: yo me santifico a mí mismo para que ellos se santifiquen. Él busca la santidad, Él busca que tú y yo vivamos en esa santidad, sin la cual aún, dice Hebreos, te decía, nadie verá al Señor. Y finalmente el Padre, el Hijo, hermanos, están unidos en amor sacrificial, en amor sacrificial. Y si tú no te estás sacrificando, no estás amando. En verdad que para a veces estar siendo discipulados, quienes tenemos un trabajo de más tiempo de horas, pues le tenemos que decir al jefe, dame chance, ¿no? Porque tengo discipulado hoy. Dame chance de salir a las 6:30 y en lo que me doy una sacudida y quiero estar en mi reunión. Quienes son solteros, no hay pretexto. No hay pretexto. A menos que Faraón se oponga de veras y le dices, bueno, ahí está tu trabajo, pues. Pero no hay pretexto, hermanos. Todos debemos de sacrificarnos para ser bendecidos y para bendecir a los demás. Cristo tuvo que tomar la cruz para que nosotros podamos tener acceso a esa gran bendición de la salvación. Cristo tuvo que haber tomado la cruz, tuvo que haber venido a la tierra y hacerse hombre, tomar la condición de siervo. No me digas que tú eres más importante que Dios. No me digas que tú eres más importante que Dios. Visité a un amigo, me invitó a su casa llegué a su casa, invitó a unos colaboradores que colaboran en la obra ahí, en una obra, y estaba exhortándoles, diciéndoles, o sea, un poquito fuerte, ¿verdad?, que en la obra de Dios requiere puntualidad, decía él, porque estaban llegando después de la hora acordada, y les dijo,
si no puedes, ya no vengas. Dije, es duro. Yo lo vi, dije, es duro este hombre. Pero tomó esas palabras y Jesucristo hizo el sacrificio por ti y por mí. Si tienes el tiempo, pero no llegas puntual a ese servicio, entonces algo está mal. Y todos dijeron que se iban a comprometer, creo yo. Todos dijeron que le iban a echar ganas, que Dios los había puesto en esa obra. Es un amigo, algunos lo conocen, y compañero de trabajo. Y creo que para ser bendecidos se requiere de sacrificio, se requiere de amor por tus hermanos. El hecho de verlos es una gran bendición para cada uno de nosotros. El hecho de verte, que te reúnes, que te conectas, es de gran bendición para nosotros. Es más, te puedo decir algo, mi fe está más fuerte. Mi fe es más fuerte. No quiere decir que sea más débil cuando no te veo. Pero es más grande, creo más. Digo, gracias a Dios, Señor, por la vida del hermano, de la hermana. Gracias, Señor, por la vida de cada una de estas personas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo oraba para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Va a haber un fruto y hay una promesa implícita, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer, el mundo va a ver que está Cristo en nosotros cuando vea unidad. Cuando hay unidad, va Dios a traer a esas personas que aún han de creer en Él. Y esa era la oración. Esa era la oración que nuestro Señor estaba haciendo por ti y por mí. Esa era la oración, Señor. No ruego solamente por Pedro, por Juan. Oro por aquellos que han de creer, por la palabra de ellos, Señor. En verdad yo estoy muy agradecido porque Cristo oró por los apóstoles, para que podamos hoy creer en Él, para que el Evangelio nos llegue hoy, para que Cristo, hermanos, venga a nuestras vidas. Y Dios tiene propósitos en tu vida si guardas esa unidad, hermano, hermana. Si guardas la unidad, Dios va a bendecir más aún esta iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios. Padre, en verdad te agradecemos. Agradecemos primeramente, Dios, que nos tengas con bien, que nos hayas traído a este lugar y que nos hagas oír tu voz. Estamos agradecidos, porque es exactamente esa verdad, esa palabra, la que nos lleva. Que seamos solícitos, Señor. Que seamos y estemos solícitos, Señor, en guardar la unidad del Espíritu como iglesia bíblica en este lugar. Para que el mundo crea, hermano, Señor. Para que el mundo crea también. Para que el mundo vea a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo y perdona, Señor, a aquellos que no hemos guardado la unidad, que no hemos sido unánimes con la iglesia, con nuestros hermanos.
Perdona la vanidad de nuestra mente, nuestra ceguera. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por el cuerpo en el cual tú nos has puesto. Gracias aún por el lugar en el que nos has puesto, Señor. En verdad, Señor, no lo merecíamos, pero tú nos miraste. En medio de un mundo tan grande, Señor, grandes multitudes, nos has llamado por nuestro nombre y hoy nos has hecho tus hijos. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a valorar a nuestros hermanos, a tu iglesia, la cual has comprado con tu sangre. Estamos agradecidos por tus bendiciones. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos hayan acompañado. En verdad nos alegra y deseamos verles pronto. Próximo domingo, con la ayuda de Dios, quienes puedan conectarse, los prediscipulados, preguntar allá con nuestro hermano Alejandro Castillo cómo poder hacerlo. Quienes no se conectan y quieran conectarse, van a ser bienvenidos al grupo. Dios les bendiga a todos.